Check my speaker, ok. Luego tantito más para acá, luego aquí. Y tenemos a nuestra convaleciente. Tere, todo mundo te mandamos saludos y una pronta recuperación. Ay, mil gracias, Blanca. Saludos a todos. Aquí está. Muy bien, pues le damos para acá, le damos para acá y vamos a empezar con lo que nos quedamos la vez pasada. La vez pasada nos quedamos con esta situación del cambio climático. Ah, mira, no se alcanzó. Hacia aquí está. Eh, pues sí, sí, y si me haces el favor, yo creo que les favorece, ¿no? Cuando está más, ¿cómo la ven? Y con la, sí, pues para que no les dé, ay, para que no les dé tampoco. Sí, pues es que también tengo que ver si se están durmiendo. No, tampoco, tampoco. Luego uno se desmotiva, se desmotiva. Aquí la única que tiene permiso de dormirse es María Teresa, porque ella está en su casita. La vez pasada nos quedamos con Anastasio III. Ana, pásale, por favor. Con Anastasio III, que realmente pues no tienen importancia los nombres de estos papas, porque fueron papas títeres y porque al final de cuentas, pues ellos hicieron pocas cosas. Pero yo lo tomé como, pues, escalerita, digamos, para ir metiendo a nuestra clase, lo que estamos aprendiendo, las cosas que van sucediendo. Con ese Anastasio les comenté la llegada de los vikingos, que al final de cuentas, pues van a realmente hacer toda una época en cuanto a qué fortalezas se hacen, qué ciudades se fundan, cómo se cuidan a las mujeres, también va a ser una situación diferente, pues por estos ataques relámpagos que hacían los vikingos. En este tiempo simplemente llegaron al continente, sí, llegaron a lo que nosotros le llamamos Normandía. Pero sí me gustaría, por favor, que sí tuviéramos claro esto que está aquí. El clima más cálido y seco que Europa vivió entre los siglos 8 y 14 se manifestó en cosechas abundantes, el crecimiento demográfico, la vitalidad urbana y una explosión de construcciones catedralicias. Porque la mayoría de las datos o de la información que yo les voy a dar, pues va a ser de desorden, de desorden, de desorden. Se muere el rey, matan al emperador, asesinan al papa, o sea, porque pues eso sucede y yo se los platico. Entonces no tiene mucho sentido que cuando estemos hablando de arte, cuando estemos hablando de filosofía o de ciencia, pues vaya para arriba, ¿no? ¿Qué tiene cómo podemos hacer ese enlace? Bueno, lo primero que necesito es que veamos esto y que lo tengamos claro. Casi nadie nos lo dice. Si ustedes se van al libro, enciclopedia, a un documental, a lo que quieras, casi nadie nos lo dice. Que hubo un cambio climático que nadie supo ni siquiera que sucedió, porque pues en aquellos tiempos no era como que tuviera muy claro los grados, ¿verdad? En los diferentes países. Al haber más cosechas, empezó a suplirse el problemón de las muertes en las guerras de los hombres, ¿sí? Aunque no hubiera tantos hombres, la cosecha alcanzaba, ¿sí? La mano de obra no tuvo ese impacto. ¿Por qué? Porque la naturaleza decidió, ¿sí? Que en este momento iba a ser más cálido y con lo cálido, ya sabes, ¿no? Pues se abren ciclos diferentes y en el momento que hay comida, hay vida. En el momento que hay comida, hay vida y esa vida, pues son niños y esos niños al ratito, pues van a ser parte importante de cualquier sociedad, ¿sí? De cualquier sociedad. La sociedad medieval en estos tiempos proyectó en el arte románico y luego en el gótico el nuevo vigor que le inyectó un crecimiento económico basado en la mayor producción agrícola. Este poderoso impulso de la agricultura se enmarca en una llamativa mejora climática que favoreció la expansión de los cultivos. Y vamos a tener dos tipos de expansiones.
Los cultivos que te dan comidita, los cultivos que te dan comidita y además le dan comida a tus animales por el forraje, ¿sí? Y los cultivos de especialización o de especialidad, que puede ser la uva, como les comenté la vez pasada, los viñedos. Al haber viñedos, hay vino. Al haber vino implica protocolos o diferencias en clases sociales en cuanto a las fiestas, en cuanto a lo que se toma, digamos, y también en las posibilidades de que haya mucho más consagraciones porque había vino en los monasterios, en las iglesias, en los obispados y arzobispados. Cosas en la historia sí tienes que darle tu buena escarbadita, porque los enlaces casi nunca son tan directos como nos lo platican, ¿no? En los libros que 300 años y son 20 páginas, ¿no? De este. Miren, también tenemos a Laura. Me da mucho gusto, Laura, gusto saludarte. Vamos por favor a la siguiente. Miren, vamos con Juan Décimo. Ya les dije, los nombres así pues no son así como que muy importante. Ustedes pueden notar que afortunadamente, este papa pues ya va a tener sus 14 añitos. Si nosotros vemos papados muy cortos, si vemos gobiernos muy cortos, lo único que nosotros debemos de pensar es en desestabilidad. Y esa desestabilidad es espantosa. Vean nosotros, o sea, nosotros tenemos 6 años donde nace el monarca y muere el monarca, ¿no? El presidente de la República. Para los 2 años de un mal gobierno presidencial, vean cómo nos arrastra, ¿no? 2 años de gobierno presidencial. Ahora imaginen que está, pues se supone que rodeado, blindado y eso otro y lo demás. Imagínense en aquellos tiempos donde había veces que en toda una década, no podías completar ni los 5 reyes, ¿no? Porque se te moría el príncipe, porque el que llegaba tenía 3 años, porque eran momentos muy difíciles. Quisiera, por favor, que pensáramos no tanto en Juan X, en el hombre, sino en el momento. Estamos apenas, pues, en la primera cuarta parte del siglo X. Fíjense, por favor, en su pontificado se inicia este pontificado con el agravamiento. O sea, los sarracenos, los musulmanes, ya estaban en el Mediterráneo. Estamos hablando del 10 y ellos desde el 7, desde el 8 ya estaban en el Mediterráneo, ¿ok? Pero se agrava en las costas italianas y adentro, no, nada más. Ay, pues es que ahí andaban ¿cómo se llama? En, ¿Cómo se llama esa donde está? Donde te llevan a ver las fosas azules y que Capri, gracias. No nada más andaban en Capri, no, estaban adentro de la península. Y ya estando adentro, miren como las damas chinas, ¿no? Otro kilómetro y otro kilómetro, y bueno, pues Roma era el tesoro, no podías estarte dejando. Sarracenos es la forma en que se les llamaba a todo el que tuviera una espada curva, eh, eh, ¿cómo se dice? Exclusiva, digamos, de uso de los musulmanes. Sí, entonces estos sarracenos, ellos, cuando alguien dice sarracenos, muy interesante, porque no los está tomando como un enemigo de Cristo, porque no les está diciendo musulmanes, ¿sí? Si les dice sarracenos, es una cuestión mucho más étnica o bélica. ¿Dónde? Más terrenal. Sí, bienvenida. Tú eres mi enemigo porque me estás atacando. Si no me atacas, no eres mi enemigo. No porque no creas en Cristo, sigues siendo mi enemigo. Entonces es interesante el que se le llame sarraceno. Pero vean, por favor, en el año 915, este Juan X, por primera vez, pues se pone como papa, como sumo pontífice al mando de un ejército. Entonces, a nosotros nos venden a Julio II, el papa de Miguel Ángel, como el papa guerrero, el papa que apestaba a sudor y llegaba quitándose las armaduras
porque tenía que entrar a misa y se estaba peleando en la mañana. Nos lo venden así. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces las pláticas que tenemos es del Renacimiento hacia acá. Pero esto es el siglo X y muy tempranito, ¿sí? 915. Un papa se pone frente a un ejército. Lo más interesante de esto van a ser dos cosas. Una, va a funcionar literalmente como un emperador romano. Funcionar. ¿Por qué? Porque él, de su dominio, sí, pues sí que sí Roma y que ahí ¿cómo se llama? Estados papales, él tiene ejército. Entonces, así como, bueno, pues, ¿quién tiene ejércitos? Pues los dueños de las tierras, ¿verdad? Él tiene ejército. Lo segundo, bueno, no lo segundo, sino como parte de esto, es que él convocó a lo que se le va a llamar Liga Cristiana. Liga Cristiana. Cuando nosotros decimos es que convocó una liga cristiana, pues muy fácilmente puedes irte con la idea de que pues es obvio, porque es el papa de los cristianos católicos, entonces pues nada más es cuestión de tomar lista, ¿verdad? Y vienen para acá. No, él tuvo que ofrecer recompensas muy específicas para que los diferentes señorcitos, porque eran pequeñitos, señorcitos formaran esa liga. Eso tampoco te lo cuentan. Nomás te dicen que el Papa y la Liga Cristiana, entonces tú te imaginas a todos, ¿no? Cantando como si estuvieran en misa. Dígame, no me pueden ver. Ah, eso es bien fácil. Hola, muchachas. Se habían perdido mis aretitos. Miren, miren. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Muchas gracias. ¿Cómo te dijeron? Ah, pero gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Perdón, perdón. Nomás me fijé que estuviera en la ruedita esta porque me muero. Si no grabo, me muero pues porque no. Nada más me fijé en la ruedita. Ah, bueno, pues aquí estamos, aquí estamos. Me da gusto que me hayan querido ver. Qué emoción. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces no va a ser este programa de radio. ¿No? Pues ahora sí va a ser de eso. Bueno, volviendo, por favor. ¿Cuál va a ser la situación de que el Papa tuvo que negociar esa defensa? Que no tenía tierra. El emperador romano cuando negociaba, pues, estaba fácil, ¿no? Pues tenía parte del imperio. Pues definió Juan X, que poca gente nos sabemos que existió el pobre hombre, ¿verdad? Él definió, ay Dios mío, la moneda de cambio que tenían, pero mucha en la bolsa cada papa. Ellos podían decir a quién coronaban y a quién no coronaban. Ellos todavía no, pero en un ratititito, pues van a poder darse cuenta que pueden excomulgar. Y que a la gente sí le da miedo la excomunión. Porque como Lutero también ya sabían muy bien que sí podían excomulgar. Excomulgaron a Lutero y Lutero les dijo, ay, si vieran cómo estoy nervioso. Pero estamos hablando del siglo X. Entonces, dense cuenta, una idea, cómo potencializó, yo no sé hasta qué punto, ¿verdad? En números, el poder de un papa sin tener que gastar un centavo ni un metro cuadrado. No, ¿quieres que te corone a tu hijo? Ay, pues qué lástima, porque pues si la Liga Cristiana y todo lo que me costó a mí los sarracenos y tú no quisiste entrar. No, pero mira, entonces yo lo que hago es que le duplico el tamaño de la de San Juan de Letrán. Ay, hijo mío, cómo se están abriendo las puertas del cielo para ti. Qué buenas elecciones estás teniendo. ¿Cuándo quieres que te corone a tu muchachito? Y así empezó. Y luego nos enojamos porque Borgia, ¿verdad? No, pues fue despacito. Este es el 10. El Borgia fue en el 15.
Digo, 500 años, yo digo que fueron despacito los desmanes. Lo siguiente y muy importante es que ganaron. Si hubieran perdido, lo otro a lo mejor no hubiera tenido consecuencias tan claras. Sí, porque bueno, dice que nos vas a dar quién sabe qué, y como quiera los musulmanes los tenemos aquí en toda la punta de la bota, por decir algo, ¿no? Ganaron. No hubo un solo árabe, marroquí, que no fuera comerciante. Porque eso sí, nunca nos vamos a pelear con los comerciantes. Eso no, está prohibido. Pero cualquiera que quisiera llegar a tomar un pueblo, a tomar un puerto, a tomar un muelle, ya no existió. Y eso necesito que lo entendamos. 915 en un río tenemos el nombre, la. Ahí se establece que Italia quedó limpia de no cristianos. Pero había dos tipos de cristianos, ¿ok? Había cristianos occidentales y también orientales. Entonces, cuando se regresan estas gentes a su casa, se bañan y toman vinito y se apaciguan y se me hace que se vería bonita Italia también sin los cristianos orientales, ¿no? Y pues empieza la otra etapa, ¿sí? De limpieza. Si pudimos quitar a los no cristianos, pues ahora vamos a quitar a los no católicos, ¿ok? Entonces, este siglo X, pues también va a ser una recuperación de esa península itálica en contra del imperio bizantino, que son los cristianos orientales. ¿Cómo vamos con Juan X? Ahí vamos, muy bien. Ahora, fíjense nada más. Ay, Diosito. Vamos a tener que cuando regresa la Marosia, que les platiqué de Marosia, hija de Teodora y sí vio todo lo que les dije ahorita a ustedes. Y dijo, ay, ¿y este a qué horas? Pues que no se supone que yo lo controlo. Y Marosia entró, que en tiempo de los romanos se sabía que eso no se podía y bueno, se acabó. Entró con ejército propio, pagado por ella. Dijo que había sido terrible que hubiera matado el Papa, ¿no? Que hubiera tomado vidas, lo pudo deponer, lo encarceló y cuenta la leyenda que fue asfixiado con una almohada. A mí me encanta eso de que sepan que con una almohada, ¿verdad? Sí, o sea, sí, sí, pero fue como, ay, estaba dormidito y tenía almohada. Digo, estamos en el siglo X, ¿quién tiene almohada? Bueno, ese tipo, pásele, por favor. Si tenemos aquí tenemos dos sillitas. Pásele, y ahorita buscamos más. Allá hay una tercera. Ah, aquí está también. Pásele, Alma, por favor. Nosotros vamos a tener que usó Magdalena muy adecuadamente la palabra romántico. Vamos a tener que esta idea del romance, de lo romano, digamos, va a ser muy del siglo XV, cuando ya empiezan a decir cómo los mataban. Pero fíjense que qué chistoso. En lo romántico, pues hay veces que se merecen pues una asfixia, pues acostadito así, ¿verdad? No, una almohadita. Pero lo romántico también implica pues ese tipo como de castigos. Entonces a veces te van a decir que le cortaron la nariz, la lengua, que le quebraron los dedos, que tampoco está muy claro si lo hicieron o no, pero es el mismo estilo. Nada más que el que lo platica decide si es así como suavecito o tiene que ser más grande. Sí, más dramático. Es la palabra exacta, Magdalena. Muchas gracias. Entonces, miren, yo quisiera, por favor, recordarles, porque esto ya lo saben, yo quisiera, por favor, recordarles que el siglo X, el siglo XI, es un producto, producto.
del Imperio Carolingio. Que lo que yo les platique a ustedes, casi cualquier cosa, es un producto de la organización. Ese sí es mi novio. Silvestre no, porque fue papa. No se pongan locas, ¿eh? A lo mejor podía, pero mancharía su reputación. Pero Carlomagno sí. No, la mía, la verdad, ya está libre, ¿verdad, Marcela? Digo, como es a través de los siglos, pues, ay, como quiera, me va a perdonar. Pero el Carlomagno sí fue definitivamente uno de mis novios. Es el hombre más grande de la Alta Edad Media. Sin él, nosotros ahorita no existiríamos. Él fue el que sacó del fango al 90% de la cristiandad que literalmente comía como los puercos, del fango, ¿sí? En el siglo octavo, y bueno, pues él termina, ¿verdad?, su vida en el siglo noveno, al principio del 800 y cacho, ¿no? Él, es bien fácil recordarlo porque cuando cambia el rumbo de la historia es la Navidad del año 800. Entonces está bien, me lo pusieron fácil para el examen de mis maestros, 800. Ese, ese estado ideal, esa sociedad utópica que logró Carlomagno, como pasa normalmente, no hubo capacidad de sus descendientes para sostenerla. Desafortunadamente sabemos, ¿verdad? Que nada más hay un Carlomagno, que nada más hay un Alejandro, que nada más hay un Napoleón, etcétera, ¿verdad? No hubo. Entonces, esta barbaridad, esto que están viendo ustedes aquí, que nosotros podemos ver, pues un poquito de España, toda Francia, bastante Alemania, ¿sí se fijan? Y un poquito de la península itálica. Ese es el Imperio Carolingio, ¿ok? Ese es el Imperio Carolingio. Las personas 20, 40, 60 años después seguían pensando, pues como sus abuelos, digamos, ¿no? En organización, en derecho, por ejemplo, derecho familiar, muchas cosas. Nada más que vamos a tener una situación. Cuando se desarma, que ustedes pueden ver ahí que son tres colores, se desarma en herederos, no en hijos, pero sí en nietos, ¿sí? Herederos, sangre carolingia. Pero van a estar muy barbaritos y se nos van a estar acabando muy rápido. A veces, pues, por muerte natural, a veces, pues, por, no sé, alguna guerra o algún asesinato. ¿Cuál va a ser la importancia de que ustedes ahorita entiendan esto? En los tiempos de Napoleón, Napoleón definió que todo eso era de Francia. Y toda su primera expansión va a ser por derecho natural carolingio. ¿Ok? Cuando Hitler decidió qué le tocaba a Alemania, esto es lo que le tocaba a Alemania. Por derecho carolingio. Y por eso se llama, sí, porque el primero va a ser el romano, el segundo es de Carlomagno y el tercero, la recuperación legal, legítima, etcétera, de esa territorialidad. Entonces, necesito que nos acordemos de cuándo sucedió y de qué está sucediendo. ¿Ok? Ahí está el mapa. Pero también es importantísimo, por favor, que entendamos esto verde, esto verdecito que está aquí. La Lotaringia, la Lombardía, el Provence. Vean cómo entra casi hasta la mitad de la península itálica. ¿Ok? El siguiente paso es Roma. La guerra en el medievo va a ser de control. A veces guerra, a veces es comunión, a veces alianzas, etcétera. Va a ser la historia del mundo europeo, va a ser la historia entre el papa que va a cuidar
el pedacito de tierra que luego se vuelve pedazote, ¿verdad? En la mitad de la península, ¿ok? En contra de sus vecinos. Pero muchas veces no nos cuentan quiénes son sus vecinos, si sus vecinos van a ser estos verdes, que imagínense nada más el poder que tienen, que en el momento que yo les estoy diciendo ahorita, o sea, lo que es el siglo X, todavía tenían sangre de Carlomagno, ¿ok? Estamos hablando así como de símbolo, no nada más de ejército o de nombre. ¿Estamos bien? Ok. Ahí les va una pregunta muy importante. ¿Alguien sabe o todas saben lo que es la donación de pipino o pepino? No. Ok. Teresa, Laura, voy a platicar de esto porque aquí ya se armó que sí tengo que platicar de esto. Miren, la mayoría de las veces cuando estudiamos historia nos dicen, pues los estados papales y los estados papales, y pues que tuvo que defender a los estados papales. Y realmente es así, como si cortaras del talón para abajo y luego pues esta parte, esto que está aquí, ¿verdad? Pues de Milán y todo eso, hacia arriba. Hay una situación increíblemente extraordinaria donde el papá de Carlomagno, que se llama Pipino el Breve, porque al parecer era pequeño de estatura, algo entendió ese Pipino. Ya cristiano, la europea, ya cristianos los francos, algo entendió del poder, pues no sé cómo le quieran llamar, ¿no? O sea, mental, espiritual, como le quieran llamar ustedes, que tenía esa persona en Roma, que mi hijo tenía y que cuando lo coronaban, pues era así como el mero mero, entendió y se puso en orden, se puso de acuerdo y le hizo una donación. Así se llama, históricamente hablando, donación de pipí. ¿Ok? Estamos hablando del siglo VIII. Y es esto azulito que ustedes pueden ver. Lo morado es más fuerte, ¿lo pueden ver? Ok. Esa donación de pipino, pues mientras existió Carlomagno, mientras existieron los herederos de Carlomagno, pues ¿cuál problema? Digo, pues estamos hablando de mi papá, de mi abuelito, de mi bisabuelito, lo que quieras. Además, se supone, ¿ok? Se supone que esa donación de pipino, pues fue por escrito y lo que tú quieras y mandes firmar. Bueno, en el momento que se hizo esa donación de un rey a un papa, pues empezaron a complicar muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque en el siglo VIII, pues con la tierra venía la gente y los impuestos, ¿no? No era nada más como que te doy aquella isla desierta, no, te doy un pedazo en medio de la península itálica. Por lo tanto, fue increíblemente sencillo, pero de veras, increíblemente sencillo, irte con los papas ambiciosos o los papas títeres, irse comiendo, pues para arriba, digo, perdón, para arriba, para abajo, para lo que quieras, hasta armar lo que nosotros les llamamos estados papales. ¿Ok? Estos estados papales, lo más importante de todo era que estaban relacionados con la tierra, no con el trono de San Pedro. Y no tenían por qué sentir que estaban pecando, porque ellos no se lo robaron, se los regaló un rey. Entonces, pues era una cuestión legal. Pues sí, pero con eso empezaron los impuestos, obviamente la servidumbre, ¿no? De las personas que vivían y trabajaban en esas hectáreas y el ejército. Porque en el momento que hay frontera, tienes que tener ejército. Si estás bien y era poquito en el siglo VIII, en el siglo IX, ok, el ejército nada más era casi para defenderte de los aristócratas de Roma que querían su sobornito, ¿no? Pero cuando es el siglo X, cuando las cosas están cambiando,
cuando hay sarracenos, cuando no sabemos cómo se están portando. Las coronas de estos tres, pues claro que los ejércitos tuvieron que aumentar, tuvieron que ser más profesionales, etcétera. ¿A qué nos lleva esta situación? Que va a ser increíblemente tan sencillo estar anclado con la donación de Pipino y tener a un papa victorioso de una guerra en contra de sarracenos. Ay, Dios mío, mi vida. Para que se inicie el camino de tal manera que el papa en el siglo XIV, en el siglo XV, era el señor feudal más poderoso de Occidente. ¿Sí? Pero eso no sucedió en un parpadeo. Estamos hablando de algo que sucedió antes de Carlomagno, algo que sucedió en el 915, que ya es después de Carlomagno, y que los aristócratas romanos tuvieron muy, pero muy, muy en claro ese apalancamiento. Ahora, necesito que todas pongan atención porque voy a abrir un paréntesis y lo voy a cerrar. Y luego regresamos. ¿Ok? Con esta idea de que quién dijo que este pedazo de tierra es tuyo, pues se tuvieron que empezar a hacer investigaciones, no sé, lo que quieran, invenciones, como ustedes le quieran llamar, para poder afianzar esta idea de que Pipino tenía derecho de darte el terreno. Porque pues está bien fácil, ¿no? No, pues es que yo estoy en este cuartito porque la señora, la de aquí de la oficina, me dijo que yo podía vivir aquí. Pues, ¿qué me van a decir? A ver, ¿y por qué crees que la señora de la oficina te va a dar este cuartito para que tú vivas, no? O sea, la cadena está súper fácil. Bueno, por favor, Teresa, Laura y compañeros, va a surgir algo que está lo máximo, que se llama la donación de Constantino. Ya no de Pipino, de Constantino. ¿Mm? Hasta el Renacimiento y los florentinos fueron los que empezaron a decir, eso no es como, ya saben, Bárbara, mamá, eso ni existe. Así. Entonces, pero fíjense, hasta el Renacimiento, hasta el siglo XV. Vean, por favor. Constant dice esa donación que, claro que había papeles y cera roja y ya saben, digo, pues, para que se note, ¿verdad? Que Constantino, cuando cambió su sede a Constantinopla, le dio al Papa, o sea, al obispo de Roma, un derecho sobre ese espacio, pues, de las 7 colinas, ¿verdad? Y las islas. Y las islas. Bueno, pues si estamos hablando del 4, si estamos hablando del 9, pues da lo mismo. Las islas, ¿qué va a ser? Malta, Sicilia, Chipre, digo, ¿verdad? Digo, estamos hablando del Mediterráneo. Pues sí, muchachos, pero pues, acuérdense que estamos en un paréntesis, nada más que esto sucedió en este siglo, ¿ok? ¿Por qué cuando descubrieron América, el Papa tuvo que definir cuál pedazo era de España y cuál pedazo era de Portugal? ¿Por qué el Papa? Pues porque el Papa era dueño de las islas y nadie sabía que había Canadá, ni Alaska, ni nomás sabían que existía Cuba, Puerto Rico, un piquito que ahora sabemos que es el piquito de Sudamérica, pero pues, sí se dan cuenta de la locura. Cuando se hizo continente, y por eso fue tan importante cuando cruzaron pues el istmo y que vieron que del otro lado y que no sé qué onda, pues era importantísimo. Y por favor, no crean que es casualidad que todas las situaciones de cómo se llamaba, de dónde fue la cartografía, de los libros y todo, era alemana. No, 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 no es casualidad, no son casualidades.
Los de abajo, lo último que necesitaban era que decirle al Papa, oye, por cierto, es mentira lo de las islas. Pues en ese momento los excomulgaban o los mataban. Entonces, ¿por qué les estoy dando este paréntesis? Porque cuando yo les digo que en la asombrosa Edad Media están las raíces o las semillas de las cuestiones más disparatadas, es verdad, no nada más, o sea, no nada más son en pequeñeces como quién se viste, quién no se viste, qué comen o no comen. Son cosas realmente arraigadas. Y tuvo que llegar, pues, un renacimiento para decir, ¿qué se te ocurre? O sea, ¿cómo puedes creer que yo te voy a creer eso? Bueno, siglos antes había personas que le decían, ¿cómo crees que te puedo aceptar eso? Pues sí, pero si era uno y ese uno lo encarcelaban, en 2 segundos se acababa la duda, ¿verdad? La preciosura de los renacimientos es que ese uno tiene 15 discípulos y esos 15 discípulos se va cada uno a su pueblo y ese pueblo le dice, ¿cómo vas a encarcelar a todo el mundo? Y así es como se logran realmente los renacimientos, enfrentando la locura aceptada, no la locura de una persona, la locura aceptada por toda una población. Y los de arriba, los maestros, los artistas, los gobernantes, los papas, en un edicto, en una clase, en un decreto, pues dicen, oigan, y por cierto, andamos bien mal en el calendario y ya no va a ser mañana lunes. Y pues se tiene que ser un decreto, ¿verdad? Y se arregla el calendario porque pues alguien de arriba lo dice. Entonces, por favor, lo que yo voy a platicarles ahorita es, como quien dice, pues las locuras, ¿verdad? Y cuando ya nos toque el renacimiento, vamos a ir viendo, pues, cuál cadena filosófica, ideológica, religiosa, etcétera, va a destapar, ¿verdad? Esa vergüencita y decir, pues fíjense que esto no es cierto. Cierro el paréntesis, ¿ok? Cierro el paréntesis con respecto a esta idea de los estados papales. Ahora, vamos por favor a regresar a nuestro siglo. Eh, no, nada más por seguir el orden, ¿verdad? Aquí tenemos, no pasa nada. Esto de que nos dijeron es que por primera vez tenemos dos papas, con esto que acaba de, bueno, no acaba de suceder, fue Benedicto, ¿verdad? Y Juan Pablo, y Francisco. Benedicto es vivo y Francisco de regreso. Ok, este va a ser el primero, no el Papa Francisco. León VI fue elegido papa cuando su predecesor Juan X seguía vivo, pero encarcelado. Cuando hay tanto desorden, pues tiene que seguir, ¿no? Y esos desórdenes, claro que dejan huella para los siguientes desórdenes. Dígame. Así. Así. Ah, bueno. Excelente lo que nos dice. Cuando Juan entró a Roma, ni una sola persona de la liga estuvo de acuerdo en que él tuviera ese poder. Los de la liga, que estamos hablando de Spoleto, estamos hablando de Ancona, estamos hablando de lo que ahora va a ser San Marino, se acabó la guerra, regresaron rapidísimo, porque imagínate, dejaste sin ejército tus fronteras. Cada uno regresó a lo suyo. Juan regresó a Roma con su ejército. Y ahí Marosia fue donde. Entonces, el poder, por lo visto, que logró la victoria con los sarracenos, fue la unión de Juan con la liga. No, no tanto solo Juan. No sé si me estoy explicando. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Un papa, un líder estaban en Roma y Marosia, pues yo creo que era la que en ese momento repartió más dinero. Sí, repartió. Marosia le llamaban la senatrix,
o sea, la senadora, pero como dominatriz, ¿no? Así le llamaban, le decían, ah, do, do, o sea, le decían dominus, algo así, de que es, pero en latín es masculino, y luego le decían senatrix ya para femenino. Entonces, pues era impresionante. Pero lo que nos dice Marcela, pues tiene toda la razón. Si Marosia pudo controlar 7 o 9, dependiendo del historiador que tomas, papas, no me puedo imaginar el nivel, ¿no? De maquiavelismo, de control, de locura, pues basada en la economía. Pero también debemos recordar ese romanticismo. Para los historiadores es muchísimo más sencillo decir que una sola mujer manejó un espacio o sea, temporal de 9 papas a realmente querer entender, pues, cómo se movió la situación. Es muy sencillo, ¿no? Dices tú, pues, ¿cuánto vivió la mujer? O sea, empezó a dominar cuando tenía 10 años o cómo estuvo el asunto. Pero bueno, es lo que se ha logrado medio armar. Pero sí es terrible, o sea, eso de que pues llegó el ejército, no, el otro ejército, no, pues que lo pescaron en su cuarto y lo encarcelaron. ¿Y los cardenales? Entonces ya medio van entendiendo por qué al ratito va a tener que llegar la Guardia Suiza. ¿Sí? Al ratito. Muy bien, ahí vamos, ahí vamos. Calma, 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 calma. Tenemos a un Juan Ose. Obviamente es el que nos dicen que era hijo de Marosia, ¿no? Con un papa. Ay, sí, horrible. Nada. Y ya sabrás el desgarriate, el desgarriate, el desgarriate. ¿Qué va a pasar con este Juan 11? Miren, yo ahí le pongo muy claramente la leyenda negra, ¿sí? La leyenda negra. ¿Por qué? Que fue demasiado sonado esa entrada del ejército de Marusia. Entonces el otro hijo que era de Marusia, pues dijeron, no, lo quemamos porque lo quemamos, ¿sí? Y le pusieron que era hijo legítimo del otro papa, Sergio III, ¿no? ¿Fue o no fue? Ay, es bien difícil, o sea, yo eso, la verdad, como, no, yo no estaba ahí, si estaba, pues a lo mejor como en las mitologías griegas, se echó un sprayazo y luego se fue con el marido la misma noche y a ver, aunque hubiera estado, sí, pues no, es difícil, ¿no? Es muy difícil. Ahora, em, este muchacho, este Juan 11, sí quisiera por favor que lo tomáramos por lo que le sucedió, no tanto por lo que hizo o no hizo. Con él va a iniciar esta idea de que el Papa es el alcalde de Roma. Entonces al Papa lo quitamos y pues ponemos a alguien más que funciona como alcalde de Roma. Ay, pero es que ese no es sacerdote. Ah, no, para eso tengo a mi capellán, que ustedes les dicen papa, pero pues es mi capellán. ¿Pero dónde lo tienes? Ay, en la cárcel, porque es muy rejego. En mi alcoba. No. Entonces, ¿cómo que está en la cárcel? Ah, está muy, no, ay, me salieron muy sensibles ustedes. Vamos a tenerlo en el Palacio de Letrán. Pero sigue siendo lo mismo. Otro hijo de Marosia encarcela a su hermanito, que da la casualidad que es el papa. Pero, pues, ¿cuál problema? Tiene problemas con el encarcelamiento, bueno, que sea domiciliado, ¿verdad? Y lo pasa al palacio, que necesitamos porque es Pascua, pues ya saben, ¿no? Las meras meras, porque es 25 de diciembre. Sacaban al papa, oficiaba la misa, todo el mundo sabía que estaba vivo, ¿no? Y otra vez de regreso. Increíble. Y este hombre que se llamó Alberico II, les recuerdo que el padre, pues, legal de este papa, pues era Alberico I, ¿no? O sea, ahí todo quedaba en familia. ¿Cuál es el problema de lo que le sucedió a Juan 11? Que va a faltar muchísimo, pero muchísimo tiempo para que la gente entienda, pues que Roma no es un territorio, sino es el símbolo del trono de San Pedro, ¿sí? Va a faltar mucho. Y cuando le quiten a Roma al Papa, cuando la unificación italiana,
Ustedes se van a acordar de esto. Al final de cuentas, si tú te pones muy legal, pues el Papa es el obispo de una catedral que está en Roma y Roma ahora es mi capital porque ahora existe Italia. Y el obispo de cualquier catedral vive en su casa y da misa cuando le toca. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, tuvo que surgir una guerra para que surgiera el Vaticano. El Vaticano no tiene ni 100 años, todavía no cumple 100 años. Entonces, eso que pasó y que, pues, qué bárbaro, desbalanceó tantísimo, fue aquí. Fue aquí, se repitió y entre más cercano a nosotros, lo hacemos más grande, ¿no? Porque pues, lo sentimos más cerquita, pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Pero aquí fue la primera vez. A ver, usted es el obispo, váyase a su casa y nosotros le llamamos pues cuando le toque misa. Es, el enfoque es absolutamente diferente, ¿verdad? Absolutamente diferente. Ahora, mis héroes, mis héroes. Lo bueno es que todos son monjes, entonces no tuve que elegir entre si novio o no novio, no. Todos son monjes y están muy contentos. Fíjense lo que sucedió, por favor, en el momento de este Juanito, pero de este 11, ¿no? De este Juan 11. ¡Wow! Miren, desafortunadamente no sabemos quién le movió, quién le apretó, quién ofreció. Se ha estudiado muchísimo, porque es demasiado importante, pero no se ha podido saber, ay, ¿quién hizo clic? No lo sabemos. No, no, no. Sí, la Marosia murió y luego ya se nos, y también el muchacho, ¿no? Vean por favor, tenía 21 años cuando fue papa. Juanos tenía 21 años y lo mataron tal vez cuando tenía 25. Qué bárbaro, qué cosa. Este muchachón, ¿por qué no lo sabemos? No sabemos si fue porque Alberico II vio una oportunidad de que los monjes tuvieran más poder en fuera de Roma, ¿verdad? Y así tuviera él una palanca, pues, para controlar sacerdotes. Ya ven que son dos áreas diferentes, ¿verdad? Lo que es sacerdotes, obispos, arzobispos, y lo que son monjes y monjas, ¿no? Son dos áreas diferentes. No lo sabemos, pero durante el pontificado de Juan XI, concedió a la abadía de Cluny, que ahorita les voy a platicar, el privilegio de incluir bajo su jurisdicción las abadías que fueran reformadas según sus reglas. Jurisdicción. Muchachas, está creando un nuevo señor feudal, ¿no? Pues yo soy abad y el mero mero papa me dice que puedo incluir en mi jurisdicción a los monasterios que acepten ser reformar. Es lo único que necesita un señor feudal, tener tierra, el poder decir qué sucede en esa tierra y además pues poder cobrar impuestos. ¿Por qué no nos lo platican así? Pues porque Cluny es el segundo milagro. El primer milagro fue Carlomagno, ¿sí? Pero lo que hicieron los abades de Cluny, pues va a ser el segundo milagro. Y por eso vamos a tener el primer renacimiento, que es el tema de nuestra clase. El que pactó con Juan XI se llamó Hugo, hizo que este abad alcanzara un poder y una influencia enorme. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Hugo era un genio. No sabemos qué tan buen hombre era. No sabemos si la ambición era personal. No, eso no lo sé y ninguna persona lo va a poder saber. Lo que hizo, sacó que estaba enterrado y debían de haber sabido todos. Libros.
conocimiento de los libros. ¿Cómo se cosecha? ¿Cuándo se cosecha? ¿Qué tiene que ver estas fases de la luna? ¿Cómo se debe de, cómo se dice? Conservar, ¿no? La comida. ¿Cuáles son las cuestiones de higiene para que la gente deje de tener tal y tal y tal cosa? ¿Cómo se pueden rearmar los caminos? ¿Dónde estaban los caminos? Eran pantanos, eran bosques. ¿Dónde están los caminos? Pues donde estaban los caminos romanos, pues no te vas a poner a inventar otro camino. Ahí es donde lo que tienes que limpiar. No, 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 no. El fenómeno de estas orden es espectacular. Y necesito que lo tengan muy claro para cuando yo les diga que va a ser uno de ellos los que llaman a la primer cruzada y no un papa. Ya van a poder ustedes unir los pedacitos. ¿Está bien? Muy bien. Ahora ahí les va. La abadía de Cluny fue fundada en el año 909. Estamos en el 930, ¿no? O sea, es una cosa súper, súper pegada. Por una persona del territorio de lo que fue el imperio carolingio. Chequen el punto. Ay, no, qué cosa tan impresionante. ¿Cómo lo hicieron? Pues no sé, pero bueno. Este hombre, Guillermo I de Aquitania, que va a ser antecesor de nuestra querida Leonor de Aquitania, Guillermo le dio a Cluny el nada despreciable privilegio de liberar al monasterio de toda futura obligación hacia él o a su familia que no estuviera relacionada con la oración. Quiere decir que no le podía quitar tierra, ni cosecha, ni podía decir, pues ahora necesito tu monasterio como fortaleza o casa, nada, solamente la oración. Entonces, desde el 909 hasta el 930 y algo, pues ellos lo que hicieron fue apaciguarse y hacer lo que tenían que hacer. Y en ese lo que tenían que hacer, pues se dieron cuenta que era increíble la fuerza intelectual, de propiedad y de posibilidades que tenían los monjes en los monasterios y que por estar batidos en la inmoralidad, ¿sí? Pues Europa, digo, el mundo, ¿verdad? Seguía sin nada. ¿Por qué inmoralidad? Pues porque no tenían cómo mantenerse, porque siempre tenían que estar explotando a los de afuera para ver cómo comían, cómo esto, cómo lo otro, porque no había requisitos para que estuvieran ahí. Entonces, pues muchos de ellos no estaban de acuerdo en el celibato. Entonces era un ir y venir, que Dios mío de mi vida. Si alguien tenía aversiones, que en este momento se llama orientaciones sexuales, ¿verdad? En aquel tiempo se llamaban aversiones, perversiones o lo que quieras, pues los metían a los monasterios para que los enderezaran. Pues ni que fueran gripas, ¿verdad? Pues digo, no, no, esas cosas no se pueden, bueno, sí se hacen, ¿verdad? Pero pues no se deben de hacer. Entonces, hay muchísimos poemas, cuentos, relatos, etcétera, de cómo hasta los caminos se cambiaban porque se robaban a los niños, a las niñas, ya saben, ¿no? La. Pues claro, era todo menos un monasterio. Entonces, estas personas, ¿por qué llegaron a esa conclusión? Bueno, no lo sabemos, pero sí llegaron a esa conclusión e iniciaron la posibilidad de una reforma, una reforma. La abadía y su constelación de dependencias se convirtieron pronto en el ejemplo de tipo de vida religiosos del siglo XI. Ahorita estamos en el 10, evolucionó, y en el 11, si tú eras un buen monje, era porque te parecías a estos benedictinos, aunque no fueras benedictino, ¿ok? Una sucesión de abades competentes fueron también figuras relevantes en el terreno internacional. Y ahí es donde, pues, ay, Dios mío, mi vida, ya no sabes qué pensar, ¿no? Porque muchos de ellos fueron dueños de Europa, así, no, no el Papa, sino algunos de los abades de Cluny, dueños de Europa. Ellos decían,
por dónde funcionaban las cosas y hacia dónde se iban las cosas. Era Juan XI. Juan XI y sus sucesores. Y claro que va a haber un benedictino sucesor. ¿Soncitos? No son. Fíjense. La orden benedictina, déjenme quitar este libro. La orden benedictina, ya saben, Benito, ¿no? Benito, San Benito. La orden benedictina fue clave en la estabilidad conseguida por la sociedad europea del siglo XI y en parte debido a su estricta adhesión a un código benedictino reformado. Cluny se convirtió en el monasterio reconocido como ejemplo. Muy bien. Las costumbres de Cluny representan también el impulso del ideal del monasterio como una unidad autosuficiente en su producción agrícola, similar a las villas contemporáneas supervivientes en las partes más romanizadas de Europa. Cada miembro ejercía un trabajo físico, además de dedicarse a la oración. Orare e laborare. Orar, o sea, rezar y trabajar. ¿Estuvimos en Montecassino esta vez? ¿Fuiste a Nápoles conmigo? No, ¿verdad? No llegas. En mayo estuvimos en Montecassino, donde San Benito hizo su regla siglos antes de esto, ¿verdad? Pero bueno, pues San Benito es, ay, qué barbaridad, San Benito. El propio monasterio de Cluny se convirtió en el mayor y más prestigioso monasterio y en la institución monástica mejor preparada de Europa. La influencia de Cluny se extendió desde la segunda mitad del siglo X hasta principios del siglo XII. El que Cluny hubiera bajado su brillo económico y cultural no quiere decir que su influencia, que lo que enseñó, se haya perdido. ¿Sí? No hay que mezclar, por favor. ¿Quién va a ser el siguiente papa? Un benedictino. Digo, pues si ya las cosas ahí ya se están repartiendo de otra manera, ya se nos murió Marosia, Alberico II sigue queriendo ser el alcalde, la. Bueno, vamos a hacer pareja. Ustedes allá en Francia empiezan a hacer todo lo que tengan que hacer y me apaciguan a su primito, que es el que llega, baja de Milán y todo. Ahí entre ustedes pelénselos, allá los carolingios, los de la sangre carolingia. Y a mí, pues miren, aquí están todas las costas, está toda la cosecha, está lo que ustedes quieran. Este León 7, monje benedictino, otra vez Vero, 3 años nada más. En estos años se acrecentó, qué mal está esto, que es que, eh, ah, ay, qué chistoso se ve, y más con el acento chueco ahí, ¿verdad? Acre, perdón, estaba rarísimo. Sí, otro idioma. Oye, y ya empezamos a hablar benedictino. En estos años se acrecentó de manera considerable el apoyo en la reorganización del monacato benedictino, en particular, pero de los demás en general. ¿Qué necesito que entendamos? Ellos hablaban cada uno, bueno, ellos franceses, porque ellos eran de Francia, pero los otros benedictinos, dependiendo de los que entraban, pues hablaban su idioma romance. Todos ellos hablaban latín y la gran mayoría hablaba griego, ¿sí? Y eso es, pues los hacía grandes candidatos a poder entender libros prohibidos, ¿verdad? Libros paganos. Divino, ¿no? Ese es una locura. Por cierto, las que no tengan tiempo o no han leído El nombre de la rosa de Humberto Eco, vean la película. Digo, no que sustituya, ni mucho menos, ¿verdad? Pero pues es un libro de este tamaño, a lo mejor no tienen el tiempo. Y además es Sean Connery. Ni me digan que no tienen malos pensamientos. Ni me digan porque no les creo. Sería interesante. No es baja edad media, pero sí es edad media, ¿no? Así como en general.
El nombre de la rosa. Es un libro apasionante. Humberto Eco, pues simple y sencillamente es el creador de la semiótica, nada más y nada menos. Y la película vale la pena. No, no nada más porque es Sean Connery, sino está bien hecha. Qué bueno que lo comentaron, Magdalena, Marcela, muchas gracias. Sí quisiera también comentarles antes de lo siguiente, que en el momento que los monjes definieron su papel como los únicos aptos para sacar esas sociedades, cada uno en su lugar, ¿verdad? Fue increíble la separación entre el área de los sacerdotes, seglar, ¿verdad? El clero, y el otra área que se llama regular, porque hay una regla, por eso se llama regular, que hay una regla que siguen, son los monjes y las monjas. Eh, no va a haber monjas cluniacienses. Sí hubo, sí hubo, sí entraron, tenemos la fecha, todo, pero no prosperó. Eh, ahí está todavía la duda de qué sucedió. Demasiado poder intelectual. Sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, pues sí hubo mujeres, sí hubo monjas cluniacienses, sí hubo conventos, además de monasterios, pero no prosperó, no prosperó. Y siguiendo esa idea, acerca del poder que le da a una mujer la lectura, ¿verdad? No sé, pero digo, me da tristeza que sí hubo. O sea, sí hubo, pero no siguió y ya estando allá adentro, pues qué lástima, ¿no? Que se acabó. Entonces, por favor, esta situación de que los monasterios van a crear la posibilidad, ay Dios mío, mi vida, de alivio, de ignorancia, de tecnológico, científico, etcétera, sí necesito que lo tengamos claro porque va a seguir siendo terrible el tipo de vida, el tipo de desorden que hay en los religiosos, pero son del clero. Ellos no van a estar en esta reforma, pero monjes y monjas sí van a estar en esa reforma. Y ahí es donde, pues, las personas van a tener muchísimo más relación con la monja y el monje que está en su pueblo al obispo que está en la ciudad grande. Ciudad grande que muchas veces en toda tu vida no visitaste como campesino, ¿verdad? Entonces, esto por favor sí me gustaría que quedara claro. O, no. Pues en el tiempo de los cluniacienses, pero en los tiempos de los señores feudales, casi siempre, no existe el siempre, pero casi siempre, ay Dios mío, los obispos y los arzobispos eran los hermanos menores de los reyes. Entonces estaba sencillísimo que se tomaba de decisiones, se hacía, sí, muy concentrado, la repartición estaba bien clara, cómo se apellidaba. Y desafortunadamente, como si tú eras el tercero o el cuarto, te tocaba, pues muchas veces tenías tu pareja y tus hijos, porque pues al final de cuentas, pues tú nunca dijiste que querías, ¿no? Entonces se mezclan muchas situaciones. Voy a comentarles nada más esto de los judíos y vamos a dar unos 5 o 10 minutitos, pues para ir al baño, tomar agüita y si quieren ver sus celulares, etcétera. Miren. Necesito, por favor, que notemos esta situación. En el siglo X ya había un brote antisemítico, ¿sí? Ya había un brote antisemítico. Nosotros vamos a tener claramente, y ahí está ¿cómo se llama? Archivos del Vaticano, está abierto, que este León VII prohibió a un obispo que él mandó, porque hacía falta por la cantidad de iglesias y lo que quieras. Él mandó a un obispo, Magdeburgo, es una ciudad que ahora se conoce, ¿no? Y lo mandó con la prohibición por escrito de que no podía bautizar a la fuerza judíos.
en el área que nosotros le llamamos Alemania, ¿no? Está por escrito, siglo X, pero fíjense por favor, este papa prohibió que se bautizara a la fuerza a los judíos alemanes, aunque autorizó que se les expulsara de las ciudades si rehusaban dichos sacramentos. Yes. ¿Verdad? Entonces, si estamos hablando de algo que caminaba en las mentes de estas personas desde el siglo X, pues no es tan difícil llegar a ciertas conclusiones de libertades que puedes ejercer como gobierno, como lo que quieras, en el siglo XIX o la locura, ¿verdad?, que pudo haber sucedido en el siglo XX. ¿Ok? Entonces, por favor, vamos poniendo eslaboncitos. Sí, la locura, nadie abre los ojos en la mañana, se hace loco. Sí, no sucede eso. Eh, no le pregunten a mi esposo con respecto a esta aseveración que acabo de hacer, porque a lo mejor les dicen que a veces sí sucede. Pero bueno, no platiquemos de este tema con mi marido, por favor. Entonces, vamos a dar un poquito, prendemos la luz, podemos salir, caminamos tantito y regresamos para poder platicarles de Esteban y el desgarriate tal que ni siquiera sabemos qué número es. Imagínense cómo estaba la situación, que se pierden las numeraciones de los papas. Ya no llevaba la cuenta. Las personas que tengan preguntas o comentarios, yo aquí me quedo, estoy a sus órdenes. Sí. O la puerta. No, como ustedes vayan queriendo, como ustedes se vayan acomodando. Aquí está. Ay, pobrecita Maggie, no tenía la esta. Pues algunas personas me están dando 2 pagos de 500 por mes y no se les juntan los 1000. No hay problema, no hay problema. Y como quiera te correteo antes de Navidad. ¿Cómo está la hermosa de tu hija? Ándale. Ah, mira, se ha sentido bien. Qué bueno, qué bueno. De su cuarto. Qué hermosa. Con la que he tenido relaciones, con la que es amiga de ella, con Fernanda, que es de Sonora. Sí, muy linda y sigue bien. Sí, sí, que le vino a ayudar a alguien y que saludó a tu hija. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues está bien dedicada a triunfar como escritora, así que le deseamos lo mejor. Sí, sí. Y tan joven, qué bueno. ¿Cómo te va, Ana? ¿Sabes quién se comunicó conmigo? Tu amiga Aurelia. Sí, me dijo que me iba. Ay, déjame quitar esto. Me dijo que iba a conseguir 2 laptops para las escuelas rurales. Sí, aquí lo dejamos y si quieres aquí le apuntamos. Ya es segunda sesión, fíjate nada más. Sí, por favorcito. Me dice que nos conocimos en el Museo Regional. Sí, ya 16. Ay,
mitad de enero. No nos vayamos a abrazar. Ay, Melissa. Igualmente. Qué bonito tu vestido. ¡Ay, qué padre! Nepal lo compró. Tócalo, toque para que vean. Vas, vas. Mira, gracias. Déjame, nada más ahorita aquí nos apuntamos para yo no andar con que sí. Aquí ya está la fecha, mira, aquí ya le pusimos. Muchas gracias. ¿Mande? Al mes. Que cada 16. Pudiera ser, pudiera ser. Sí. No, no sé siempre, ¿verdad? Múltiples. Y fíjate que el problema con las visitas es el tráfico. Sí, pues entonces no es como que digas, ay, nomás es de 11 a 1. Ay, no pasa nada. Digo, es bien fácil porque hay veces que, gracias, hay veces que nos vemos aquí, mandé. Gracias, muchas gracias. Sí recibieron la grabación, ¿verdad? Ok, muy bien. Por única vez. Sí, es que el artista termina su exposición el viernes. Y me dijo, por favor, por favor, por favor. Y dije, ay, yo creo que no pasa nada si rompo la regla, ¿no? Qué bueno. Y algunas personas, no sé. Sí, ahorita si quieren les comento, el miércoles, desafortunadamente, no tengo asegurada al artista. Sí está invitada y sí me dijo que sí va, pero yo no confío en ella. Sí. Para poder tomar notas y poder voy al baño y ve. Alma puso de moda cuando andábamos de viaje, gobiérnate. Y nos quedó perfecto. A todas nos gustó el gobiérnate. Cuando todo el mundo, yo ahorita vengo porque voy a comprar esta jarrita. Gobiérnate. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Es la listita del día de hoy y principalmente yo no de verle feria a nadie, me muero de la pena porque luego la gente dice que no quiero regresarle la feria, pero es porque me hago bolas, no porque no quiero. ¿Mandé? Les mandé a las 5 hermanas, pero no sé si Gabriela se involucró mucho con el kinder de su hija, ¿no? No sé. Pero le puedo volver a saludar, claro que sí. Muy lindas ellas, muy lindas. Si pudiera ser, si pudiera ser. Pues muchachonas, vamos a regresar, vamos a regresar. Ahorita salió el tema de las eh, visitas que quiero hacer porque desde la pandemia no hago visitas a galerías y museos y ya la pandemia ya la veo así como algo. Les comentaba, ya tenemos las fechas de enero y febrero. ¿Por qué no las puedo dar más seguido? Porque depende de los artistas que me aseguren el que nos van a recibir. Entonces, solamente tengo enero, que es mañana miércoles, es visita breve en el templo expiatorio, visita breve en el mural de Orozco, adentro del Paraninfo, y 1 hora de visita donde vamos a conocer obra de Ana Luisa Rébora, que es jalisciense. Esta invitada, más no sé si vaya a llegar. I don't know, ahí ya veremos. Pero también recorrido por una casa, la Casa Orozco, que fue diseñada y mandada, pagada a construir por Orozco, que vamos a estar allá adentro. Hay veces que no te das el tiempo o no haces, ¿no? Este tipo de recorridos. Ese es el miércoles. No hay entrada en ninguna parte. El viernes nos va a recibir Gabriela Natera, también artista plástica jalisciense. Vamos a llegar al Museo Regional.
Las que tengan credencial o el INE, lo que sea, que son mayores de 60, no pagan. Las que sí pagan, porque no quieren, no dan cortesías de ninguna nada, son 80 pesos de entrada. Nos vemos en el patio hermoso, ¿verdad? Damos un poquito de historia, poquitita, y subimos con Gabriela. Su exposición se llama Territorios Sagrados y va a platicarnos pues de su proceso creativo. Y luego nos vamos a la sala más grande, donde vamos a ver el último, el más reciente, y espero que no sea el último, pero Luis Balsotto ya es una persona mayor. Luis Balsotto ya tiene 80 y tantos años y puso esta exposición ahí, pues hay que estar con él. De 11 a 1. ¿Qué le digo a todo mundo? Váyanse en un solo carro, 4 personas y comen por allá. O sea, hagan la fiesta porque es un gorro, ¿no? El tráfico. El siguiente semana no hay. El 31 nos va a recibir Rubén Méndez en el Museo Regional. Es una exposición sotota, toda está hecha a mano. Cuando ustedes la vean, no van a creer que es pura manita, no, no lo van a creer. Vamos a hablar con él de cosas pesadas, porque Rubén Méndez es un teórico, realmente, es un teórico del arte y pues sus conocimientos de estética posmoderna son de muy alta categoría. Entonces, bueno, pues vamos a aprovechar las posibilidades. Y una vez más, vamos con Luis Balsotto, porque pues no todo mundo va a poder verlo. Y ese es enero. En febrero vamos a poder estar con las 4 exposiciones que puso la Unión Europea en el MUSA. Entonces, va a ser un solo lugar, una sola estacionada. No vamos a tener artistas invitados. Yo doy la visita guiada completa, pero sí vamos a ver mucha teoría, sí, mucha situación. Ese es el segundo miércoles de febrero. Y el último miércoles de febrero nos va a recibir el adorado, maravilloso artista plástico Marco Aníbal en su taller. Entonces no va a ser museo, vamos a poder saborear, ¿no? Lo que es un taller de artista. Él nos recibe a las 12. ¿Qué vamos a hacer de 11 a 1? Vamos a entrar al donde está ahorita la Secretaría de Cultura. Vamos a poder ver el patio de Los Ángeles y ahí les voy a decir, pues, ¿por qué? Si todo sale bien, vamos a poder entrar a la biblioteca. Está vedada, vedada. Ya saben que a mí me encanta que me digan que está vedada una biblioteca. Eh, ya hice esta petición por los canales habituales. Si me dicen que no, me voy por arriba y sí la hacemos. Y a espaldas de ese lugar está la fachada de Santa Mónica, que es una de las fachadas más elaboradas del occidente de México. Y todo es así, no más caminadito. Y a 2 cuadras está el taller. Entonces, esta es una cosa muy sencilla. Hoy vuelvo a poner el plan, ¿sí? En nuestro chat y ustedes me van a ir diciendo. Me dice Alma, ¿y entonces cómo te pagamos? No hay problema, porque pues aquí nos vamos a estar viendo. Entonces, si no traen el efectivo, si el efectivo es para el estacionamiento, da lo mismo, la verdad da lo mismo. Yo en la foto voy a saber quién fue y yo les cobro antes de la Navidad. Está, ¿sí? Pero no, no hay pendiente por allá. En las instrucciones te digo, a las 11 nos vemos en la puerta principal y ahí tú vas a poder ver. Mañana va a ser en la de puerta principal del templo expiatorio, por lo pronto, mañana. La del viernes es en la puerta principal del Museo Regional. Ah, bueno, cada visita son 250, igual que una clase, es igual que una clase, pero de veras, no, no hay pendiente. Ya se te acabó tu tiempo, Gabriela. Ah, sí te vas a ir. Muy bien. No, nada, no, nada. Afortunadamente vamos a espacios. Si tenemos problemas de espacio, pues yo voy a ser muy feliz. Tendríamos problemas en el taller de Marco Aníbal, porque es un taller. Yo creo que podemos organizarlos. En una de 5, está la duda.
pero es raro, porque es difícil, o sea, es difícil que ustedes consigan el tiempo. Entonces es raro que seamos muchos. Si no, vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a aprovechar la oportunidad. Pues vamos a regresar, por favor. Maggie, bienvenida. Tenía muchísimo de no saludar a Maggie. Tenemos también a Leti, que ella sí estuvo la clase pasada, pero no le había dado la bienvenida. Qué bueno que se dan el tiempo, hacen el esfuerzo. Vamos, por favor, a avanzar un poquito. Tenemos más de media hora, voy en buen tiempo. Vámonos con Esteban. ¿Qué es lo importante de Esteban? Pues que no sabemos si es 8 o 9. O sea, no sé qué hizo Esteban. No tengo idea qué hizo Esteban. Porque además no sé si hubo un 8 y un 9. ¿Sí? Pueden ser dos. Pero a mí sí me gustaría muchísimo que vieran este número. O sea, a la mitad del siglo X. Sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? En el año 940 intervino en un enfrentamiento entre los nobles franceses. ¿Qué quiere decir los nobles franceses? Bueno, unos se apellidaban de una manera, otros se apellidaban de otra manera, y unos eran dueños de un lado y otros del otro, y se pelearon por una franjita en la frontera. ¿Quién es el mero mero? Pues vamos a decirle al Papa. Y el Papa les dijo, miren, fíjense bien lo que les estoy diciendo. Este es el que tiene razón. Y el que no estoy de acuerdo lo excomulgo. Y estuvieron de acuerdo. Y ahí estuvo lo interesante de ese 940. Uno, y acuérdense, para que haya un loco tiene que haber otro. No pasa eso. ¿Por qué el rey le pidió al Papa no le pidió al otro que ganó la guerra? Pues ese ya estaba muerto. Porque entonces sí lo entenderíamos, ¿no creen? Le pides al que ganó la guerra, pues porque tiene ejército. Es lógico. Pero ¿por qué le pidió a este? ¿Por qué este aceptó que tenía voz y voto? Y además, le tuvieron miedo a esa voz y a ese voto. Aguas porque los excomulgo. No nos excomulgues. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí han de haber dicho, ¡zas! Ahora, ¿qué es lo que está por debajo? Sí, por favor, ¿qué es lo que está por debajo? La historia de los papas los cuentan los papas posteriores o los cardenales que manejan la historia escrita de los papas. Entonces, es muy sencillo decir que fue por la excomunión que se plegaron a ese capeto, que más adelante va a ser pues el mero mero, ¿verdad? Es mucho más fácil escribir que fue porque les dijo ahí viene el lobo y no regalarle el poder al ejército de el francés que sí ganó. No sé si me estoy explicando. Entonces, por favor, cuando leemos las cosas, siempre tenemos que ver quién lo escribió. Si aquí le están diciendo que se ganó la guerra por miedo a la excomunión y vemos que lo escribieron personas de adentro del papado, pues tenemos que poner un pequeño signo de interrogación. ¿Está bien? Ok. Vamos, por favor, al siguiente. Sáquenle cuentas. ¡Ay, qué impresión! Mire, Marino II. Este papa fue también conocido como Martín III. Este hecho implicó que al corregirse el error en las listas actuales de papa, se pase de Martín I a Martín IV y no hayan existido papas con los nombres de Martín II y Martín III. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Entre Esteban 7 y 8 y entre Marino II, Martín I, Martín IV, es una cosa tremenda. Es un relajo. Entonces, yo a lo que les quiero decir es esa idea de que pues nada más era el alcalde de Roma y no había quien pues llevara bien las cuentas. Quisiera por favor que notaran a este personaje, Agapito II. Él va a ser papá en el 946 y aquí es donde empieza una cosa muy interesante, increíblemente interesante. La idea de que Carlomagno era emperador
pues siguió y siguió y siguió. Y la idea de que el imperio de Carlomagno se dividió en tres, pues fue una situación muy especial aquí en la mente de la gente, porque hagan de cuenta que es, yo soy el dueño del imperio, el heredero del imperio, yo, Blanca, ¿ok? Berta, Magdalena y Verónica son mis herederas. La mayor, no sé quién de ustedes es la mayor, pero vamos a ponerle aquí. La mayor, pues si yo soy el emperador, hereda el imperio. No sé si me fijo, digo, si me explico. No estoy heredando el total, porque yo le di un cachito y un cachito y un cachito, pero alguien tiene que heredar mi título, aunque no sea dueña del total de lo que yo fui dueño. Eso sucedió. Y en la mente de la Europa existía, aunque ni siquiera ya era una tercera parte, porque ya era más chica, pero existía un imperio franco. Y esa idea de imperio se coronaba y se iban y regresaban y se vestían diferentes y lo que quieras. Pues el que está de un lado y el que está del otro, pues se muere de la risa, porque yo soy menos rica que mi primo, digamos así, pero yo soy emperador. ¿Cuál va a ser la situación que necesito que entendamos ahorita con Agapito II? Este papa le va a tocar presenciar una guerra entre los nobles de lo que le tocaba a Berta, lo que le tocaba a Magdalena y lo que le tocaba a Verónica, ¿ok? Entre las diferentes noblezas. Pero esas noblezas implicaron asesinatos, secuestros, desapariciones, matrimonios forzados. Estamos en Edad Media. Lo que nos cuentan las leyendas es porque sí existían en cierta forma. Una mujer que se llamó Adelaida, pues yo creo que a ella le educaron muy bien. Le dijeron, a ver, tú eres princesa, te vas a casar con un príncipe y los príncipes son los meros meros. Yo creo que de chiquita le dijeron eso. Y cuando la enviudaron y le dijeron, te vas a casar con el otro, pues ella debe haber dicho, pues a mí mi papá no me dijo que así era el jueguito, ¿no? Mi papá me dijo que yo mandaba. Y esta mandó pedir ayuda. Y en la pedida de ayuda se va a iniciar una situación que va a desembocar en el Sacro Imperio Romano. Ese imperio que va a ser dueño de Austria, de Hungría, de Polonia, de Alemania, el Sacro Imperio Romano. No se quiso volver a casar y le pidió ayuda a un famosísimo señor, porque el nombre es famosísimo, porque hay Otón 1, Otón 2, Otón 3 y lo que quieras. ¿Sí? Y ese le pidió ayuda y ese pues era el emperador. No porque fuera el más rico, sino porque pues así fue caminando. Y este Agapito, decidió que la situación y podía volver a ser como lo que había sucedido cuando Carlomagno. Y lo coronó en Roma. No lo coronó el arzobispo de Reims como, como se debía de haber hecho. O en Colonia, allá. El muchacho en Roma fue coronado por un papa. Otón, el que fue coronado, ¿verdad? De ahí en adelante va a empezar ese jueguito de que te pego, te pego, ¿sí? Porque van a empezar. Yo soy el emperador, sí, pero yo te corono. Sí, pero si yo no te doy mis ejércitos, tú no eres papa. Sí, pero si yo no soy papa, no te corono. Sí, pero si yo no soy, ¿sí me explico? Bueno, necesito que entendamos que es una cosa inocentita
que sucedió aquí y que Agapito sintió que estaba solucionando un problema como muy complicadito, pues por la muerte de uno y la muerte de otro y lo que quieras, y que nunca se pudo imaginar hasta dónde llegó. Muchachas, el punto va a llegar hasta una situación donde un emperador es como a un papa. Te los voy a platicar a su momento, pero nada más necesito que entendamos el punto imposible de creer que se inicia en este momento con algo local, pero nunca se pudo entender lo que significaba coronar a un emperador en Roma como se había hecho pues con Carlomagno. Este les va a encantar. Este muchacho pasa a la historia como el Papa fornicario. Es el papa más joven de la historia. Sí, sí, sí. Era muy importante y por eso le pidió ayuda, porque sí podía hacer algo en su espacio. Sí, es increíble la historia de los otones, pero pues son circunstancias que te abren la puerta y vámonos. Mande. Fíjate. Adelaida estaba casada con uno de los asesinados. Por eso era viuda. ¿Mande? Fueron fallecidos porque ahí te dicen, ¿no? Que se murieron. Y dices tú, ¿qué? O sea, papá e hijo con diferencia de meses, qué raro. Sí, entonces la Adelaida como viuda, bueno, en primera fue casada con ese lotario por su altísimo nivel social, la Adelaida. Cuando le matan al marido, pues ella queda como viuda propietaria. ¿Para qué tienes que ver casado? Además, les recuerdo, en el momento que tú, y ni sé qué tantos niños tenían, no lo investigué y si algún día lo supe, no lo recuerdo. Pero les recuerdo, cada vez que una viuda propietaria tiene un muchachito, lo último que necesita es tener un recién nacido hombre con el nuevo marido. Porque lo primero que va a suceder es que los venenos van a empezar a pasar por la cuna del tuyo, ¿no? Del grandecito. Entonces, creo que Toño ya estaba casado, creo. No, sí, se casó con Adelaida, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. A ella le iban a casar con Adalberto. Pues es que ni les dije tantos nombres porque como pasan rapidito, el que no pasa es Otón. Ese sí hay que acordarnos, ¿no? Este Otón primero, perseguía con su intervención en Italia que el Papa Agapito II lo coronara emperador. Y sucedió, ¿ok? Este Otón primero, pues va a tener situaciones muy enfermas, no sabemos qué desequilibrios mentales tenía porque el señor casi todo el tiempo vivió en Roma, a pesar de que él tenía pues todos pues sus territorios y sus ejércitos y sus fronteras y todo. Él decidió que ya que iba a ser protector de la cristiandad, pues como que le quedaba bien vivir en Roma, ¿no? Entonces son cosas muy raras, muy, muy raras. Sí, ¿verdad? En su territorio, sí, 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 estuvo tranquila y afortunadamente no quiso hacer cosas raras. Afortunadamente, porque en esos ambientes, así como la dejaron viuda, pues hubiera, también haya padecido. Ese Otón primero, ahorita vamos a ver cómo, pues sí cambia la historia de Europa, a pesar de que él no era francés, ¿no? O sea, él no era francés. Fíjense, el Papa Fornicario. Él es el papa más joven de la historia de los papas. Tenemos, aquí está.
En el año del 962, Otón es coronado emperador, haciendo que tanto el Papa como el pueblo romano les prestaran juramento de fidelidad. Como emperador, él era el señor feudal y el Papa y el pueblo de Roma era su vasallo. ¿Qué les parece? 962. Con esta coronación nacía el Sacro Imperio Romano Germánico, que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? El Papa fue depuesto y sustituido por alguien de confianza del emperador. Eh, este Papa, que es el jovencito, ¿verdad? Murió o sea, 2 añitos, año y medio después ya de la coronación. Y los dibujos, los grabados de cómo murió el Papa, pues muchísimos grabados es que lo está aventando un marido por una ventana, un marido ofendido, ¿no? Por una ventana. Sí, muchos grabados, pero esos grabados pues son posteriores, no digo, no lo sabemos. Y claro que otros grabados eran prohibidos, nada más entre tú y yo los veíamos y lo que quieras, lo ponían fallecido sobre la imperfecta, sobre el hecho. Entonces digo, yo no sé ni cómo se daban cuenta de esas cosas, pero como los grabados pues se pasan y se pasan y se pasan, pues el papa fornicario, pues la gente sabía que había muerto de fornicar, sí, de fornicar. El papa fornicador, ¿no? Eh, ahora, necesito por favor que chequen esto porque son situaciones muy, pero muy, muy fuertes. Juan XII y Otón I rubricaron su alianza el 13 de febrero del 962 en un documento conocido como los privilegios de Otón, ¿verdad? Privilegium Otoniano, ¿no? Los privilegios de Otón, por el cual el emperador confirmaba las donaciones territoriales hechas a la iglesia desde el reinado de Pipino el Breve. Esto ya ustedes ya se lo saben, ¿ok? A cambio de la aplicación de un estatuto, lotaringio, que es otra cosa, no la vamos a ver, eh, que se firmó en el 824 y que establecía que ningún papa sería consagrado hasta que su elección hubiera sido aprobada por el emperador. ¿Qué les parece? El huevo y la gallina, ¿sí? Esto va a causar grandes problemas para el desarrollo sociopolítico de Europa. ¿Por qué sí se dio? Porque teníamos a los monjes y a las monjas, ¿ok? Mientras ellos andaban peleándose entre Pipino y Lotario, ¿sí? Los monjes y las monjas hacían su trabajo. Ahora, vámonos por favor a Benedicto. Este cardenal diácono de amplia fue un cardenal diácono de amplia cultura, lo que le valió el nombre del gramático, ¿ok? Gramático. Ahora, es chistoso que fuera el gramático y no otra cosa. La gramática no estaba mal vista. Astronomía, química, física, medicina, aguas. Esa sí era otra cosa. Porque en esos momentos era saberes de judíos y de árabes. Entonces, si tú eras cristiano y tenías esos saberes, pues ¿con quién platicas? Ah, ¿con quién? ¿Con cuál hereje? ¿Con cuál hereje platicaste? Y ya las cosas se podían poner mal. ¿Dónde está? El pueblo romano, no, ¿dónde está? Ah, sí, ya, perdón, es que me distraje. Este Benedicto V va a tener problemas y le fue muy mal, muy mal, porque cuando todas las cosas empezaron a hacerse raras, porque Otón era el que decía y los aristócratas romanos no entendieron cómo estuvo el asunto, pues a Benedicto lo eligieron, ¿no? Pues ellos. Y cuando le dijeron a Otón lo que estaba sucediendo, dijo Otón, a ver, pues ¿cuál pedacito no entendieron?
¿Cuál pedacito no entendieron? El que manda soy yo. Dice la historia, que al pobre Benedicto V le cortaron las orejas, la nariz y la lengua y le rompieron los 10 dedos para que no pudiera escribir. Fíjate, ¿verdad? Ay, no, qué cosa tan tremenda. Exacto. Pero ninguno vital. Dicen que sucedió eso y lo mandaron a Hamburgo para que no anduviera teniendo buenas ideas. Pues mira, si tú eres una persona en aquellos tiempos que tienes que tener ayuda para todo, yo pienso que fue un infierno, ¿no? El disque vivir, disque estar vivo. Pero bueno, yo les comento, solamente es lo que nos cuentan las fuentes, ¿sí? Ahora, León VIII era un seglar, les va a encantar, de la total confianza de Otón. Entonces le dijo, oye, mi vida, te toca ser papa, pero es que yo ni sé, el seminario fue, no te apures. Hostiario, lector, acólico, subdiácono, diácono, presbítero y obispo el mismo día de su elección. Yo les tenía que contar esto, sí, les tenía que contar esto. Su pontificado se puede dividir en dos etapas. La primera, en la que ciertos historiadores lo califican como antipapa, ¿no? Porque pues el otro que sí, que lo que quieras. Y la segunda, pues como ya se nos había muerto el pobre, ¿no? Allá en Hamburgo, bueno, pues como un papa. Va a haber 3 documentos en ese, fíjese por favor, un añito, 3 documentos. Nada más que se dice que fueron de ellos, en ese tiempo se dice que fueron legales, se dijo que la. Pero en el Renacimiento, cuando empezaron a darse cuenta de las barbaridades que les estaban dando a tole con el dedo, se dieron cuenta que ni siquiera tenía la ortografía del siglo X. Los famosos documentos que se sacaron en otros siglos, pues porque eran legales y lo que quieras, no estaban en el latín del siglo X. Entonces, pues van a ser falsificaciones posteriores. Vámonos con Juan XIII, por favor. Él era sobrino de Marosia. Fíjense cómo los dineros siguen repartidos en las mismas familias, ¿ok? Ocupó el trono pontificio con el rechazo del pueblo romano, que prefería bueno, eso no importa, no importa. Ok, venimos con Otón I. Como permaneció en Roma durante casi 6 años, hizo coronar a su hijo de 12 años como coemperador. ¿Qué es lo que nos van a más o menos a recordar de este Juan en los 7 años que estuvo? Fíjense, por favor, cosas chistosas. 1, la evangelización de los húngaros y los polacos. 2, la reorganización de la iglesia del rito latino. Entonces, había gente que dice que era católica, pero no le tocaba obispo cerquita. Y las misas las daban como las daban en Bizancio. Y dice que eres católico, pero tienes las costumbres de aquel lado por falta de supervisión. Entonces él dijo, a ver, los ritos latinos son esos y así es como se trata y ta. Pero cosas chistosas que a mí, porque yo soy muy mala persona, pues lo relaciono con cuestiones paganas. Él fue el que inició la costumbre de bendecir y dar nombre a las campanas de las iglesias. Para mí es una cuestión fetichista, para mí. No estoy diciendo que estoy bien yo, pero sí se me hace un retroceso en este camino, ¿verdad? Y sí, y ahora una campana, ¿no? Es esto, bueno, esto está sucediendo en el siglo X. Va a haber otro, Benedicto VI, rapidito, lo subieron, lo bajaron y no lo estrangularon. Un Benedicto VII va a ser interesante el trabajito que hizo, pues como quiera que sean 9 años, por lo siguiente. Es muy importante. Uno, bueno, reformas monacales, quiere decir que no les ponía obstáculos ni piedras en el camino. Empezó a enviar sacerdotes al norte de África, a pesar de que era musulmana. El norte de África, pues aquí nos está diciendo que seguía habiendo núcleos cristianos católicos, ¿verdad?
Entonces este señor, bueno, reinicia ese caminito. Pero necesito que entendamos esto. Presidió un sínodo en la Basílica de San Pedro que prohibió la práctica de la simonía. Les recuerdo que simonía viene del nombre de un Simón que vendía milagros en los tiempos de Pedro. De Pedro, Pedro el de veras, ¿sí? Y por eso se le llamó simonía, porque Pedro condenó el acto, ¿no? Según los hechos de los apóstoles. Eh, en este sínodo prohibió la práctica de la simonía, práctica muy generalizada en la iglesia y que provocaba, entre otros efectos, un incremento de los sacerdotes casados, ya que con el matrimonio lograban que los hijos legítimos, fruto de ese matrimonio, heredaran los beneficios y cargos comprados. Estamos hablando del siglo X y fíjense cómo esta persona entendió cuál era la raíz del matrimonio. No era una cuestión de sexualidad, sino una cuestión de patrimonio, económica, ¿sí? Patrimonial. Muy bien. La preocupación, nada más para que, porque sé que están pensando en eso ahorita, la preocupación con el celibato empezó a cobrar fuerza a partir del siglo XI. O sea, esto fue solamente el inicio en el siglo X. En el siglo XI, bueno, pues ya se caminó. El celibato acabaría instituido con dos concilios, uno en 1123, es siglo XII. Fíjese, se inicia en el 10, se aprieta en el 11 y en el 12, ahora sí, es realmente pues un edicto, sí, es un requisito. Y de ahí en adelante, bueno, todos los siglos se ha tenido que recordar que los sacerdotes deben de ser, los sacerdotes del rito occidental deben de ser célibes. Agregar un poquito en el aspecto católico, se justifica porque dicen que no tienen el tiempo para, o sea, cuando ya tienes una familia, te debes de enfrascar en tu familia y no vas a poder tú darte como debe de ser hacia todos los feligreses. Esa es la justificación del celibato en sentido católico. Sí. Y aquí ya vimos. Sí, el otro, sí, sí. Les, En otra cosa, por ejemplo. sí, les recuerdo que en la iglesia cristiana primitiva se tuvo que decidir si las personas que conmemoraban, ¿no? Conmemoraban la última cena, iban a seguir la línea de los discípulos de Jesús, que eran célibes y sin posesiones, o iban a seguir la línea de los sacerdotes del templo. Pero abandonó. Todos ellos fueron célibes, dejaron a sus familias y ejercitaron un celibato en los tiempos del ministerio de Jesús. Por eso en el Islam, sí, ahí nos vemos. En el Islam y en el budismo te dicen que si no puedes dejar protegida económicamente a tu familia, que ni le busques, chulito, no te toca. No te toca ni ser terciario de San Francisco, ni ser monje budista, o en el Islam, ni te toca ir a la Meca. Vaya, póngase a trabajar y haga lo que tenga que hacer. Y si deja protegida a la familia, entonces sí, los brazos abiertos en su siguiente etapa espiritual, ¿no? Por lo visto, en el mundo del cristianismo primitivo, en los primeros siglos del cristianismo, eh, surgió un problema, pues, por las persecuciones, que ahorilló a los líderes a separarse de los judíos. Se llama prácticas judaizantes, ¿sí? En muchas cosas. La fecha específica de la Pascua, muchísimas cosas. Que si el sábado o el domingo, Las prácticas judaizantes. Fue una cuestión social que ahorilló a los líderes a decir, digo, ya bastante mal nos va por lo nuestro, ahora que no nos estén confundiendo. Y fue bien sencillo, muchachos. La práctica judaizante de que los líderes fueran casados como los sacerdotes del templo, pues fue sencillísimo el abandonarlo. Entonces optaron por la práctica de que esas personas que conmemoraban la última cena de Jesús siguieran la práctica del celibato de los discípulos, ¿sí? Fue una cuestión como, pues que se fue dando y se fue dando y se estabilizó, ¿sí? Entonces,
esta idea del celibato y yo prefiero la castidad que el celibato. Me preocupan más los pensamientos que las obras. Les recuerdo que en ningún lado se habla de castidad, sino se habla de celibato. Entonces, pues de todo hay, ¿no? La castidad es que no tienes ningún tipo de actividad sexual ni contigo, sí, 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 o sea, nada. Entonces es interesante el que alguien pudiera llegar realmente a una paz que los lleve pues a una castidad sin tener que estar luchando, no sé, con los pensamientos o con, no sé cómo se le diga. Pues mira, quién sabe, porque me da ternura cuando me dicen, ay, ya me voy a meter en lo que no me importa, pero me da ternura cuando me dicen, es que los sacerdotes, ¿por qué tienen que estar, pobres hombres, además de estar con la carga, tienen que estar luchando contra el instinto? Y le digo, ay, calmada. Yo nunca he visto que alguien abogue por las solteras, las monjas, las viudas, las señoritas directoras que nunca se casaron. Yo nunca he visto que alguien les diga, ay, pues que el jardinero una vez a la semana, digo, pobre mujer, trae el mundo encima, digo, es broma, pero bueno, traigo mis dudas acerca de esa lucha, ¿no? De esa lucha. No matrimoniarse, no casarse, no casarse. Por eso, muchas veces cuando vives en amaciato, te puedes zafar que no estás en contra del celibato, porque no te matrimoniaste. Estás en contra de tus votos de castidad, castidad, pobreza y obediencia. Y eso sí te lo puede es perdonar, ¿no? Tu guía. Son cositas así un poquito interpretaciones, sí, son recovecos que a mí la verdad me molestan mucho. Vamos a terminar, por favor. Nada más con esto, aquí se acaba. Rápido, un minuto, denme oportunidad. Mande, 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 Ana. Sí, claro. Muy bien. Ah, yo creo que porque me expliqué mal. Otón subió a León octavo. Otón subió a León octavo. Y el pueblo de Roma subió a Benedicto quinto. Cuando, Papa y antipapa. Cuando a Otón le dijeron que había un Benedicto quinto, dijo, ¿qué hubo le? Pues si yo tengo a un León octavo. Y fue cuando como que cortó por lo sano y se supone que le hizo todo ese castigo para que quedara bien claro que no iba a volver a haber papas que no pusiera él. No, sí, sí. Sí, ciego, sordo y tartamudo. Qué cosa tan impresionante. ¿En cuál voy? Aquí está esto, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé. Esto no importa, Juan 14, elección. Bueno, que se nos muere y ya viene otro Otón, que eso lo vamos a ver más despacito. Vamos a quedarnos con Juan 15. Mire, él ni supo que le sucedió algo tan importante, pues él cómo lo iba a saber. Pero en este tiempo, que es exactamente al final del siglo X, se inicia la dinastía de los Capeto en Francia, 800 años, ¿sí? Entonces, algo que pues no tendría por qué ser importante, va a ser muy importante porque ellos, para cubrir la línea de su dinastía recién puesta, van a mover y tratar y van a armar y van a sobornar y van a hacer lo que sea. Y el papado, claro que va a verse comprometido. Nada más les digo, y aquí les cierro, este Juan 15 y la demás gente romanos, pues nunca se imaginaron que los Capeto iban a ser tan fuertes y que iban a ser los grandes enemigos de Otón. ¿Por qué? Pues porque acuérdense de Berta, Magdalena y Verónica. Sí, aquí están ellas tres y cuando una sube, el otro se pone vivo y cuando el otro sube, pues las otras dos se ponen vivas.
Pues esa es una de las terceras partes del Imperio Carolingio, el ahora Capeto, claro que va para arriba y para arriba. Pero es de otro lugar. Acuérdate que son 3 lugares. Uno va a ser el de Otón, el otro va a ser el de, o sea, de los Otones, el otro va a ser de los Capeto, el otro va a ser así. Y entre ellos, pues van a tratar de poner siempre ellos arriba. Pero fíjense nada más las cosas. Surgen los Capetos. Estamos hablando del 996. Un papita, otro papita, malo, malo, lo que quieras. Y ¡zas! El primer papa francés, Silvestre II. Se abre el 1000, no que Otón y no que el emperador y no que no sé qué, va a volverse una papa caliente. No quiero romanos, quiero franceses. ¿Y qué decían los romanos? Ten tu cuernito, si nosotros somos, cada vez que excomulga a alguien el papa, nosotros tenemos un dineral. Entonces, por favor, necesito que veamos esto. Una dinastía naciente en un lugar va a traer a los 4 años un papa francés. Y acuérdense, por favor, 150 años después, el papado ni estuvo en Roma, estuvo en Aviñón. ¿Sí? Hasta eso lograron quitarle a la institución papal, que ya no estuviera en la península. Vamos, por favor, a darnos cuenta de que todo esto está sucediendo en el 10. ¿Está bien? Bueno, yo con esto termino la clase de hoy. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Maggie va a ser la primera vez que está aquí. ¡Ay, también está Rita! ¡Qué gusto! Te manda a saludar a Alma y no sé quién más. Sí, le prendes. Gabriela, Nitza, Rita. Todo mundo te está mandando saludar. Y a Maggie, que tenía mucho de no saludarla, qué chula estás, Maggie, qué gusto verte, ¿eh? Pues muchachonas, preguntas y comentarios, por favor, por WhatsApp y nos los contestamos todos, ¿eh? Un beso. Gracias, Blanca.